tardes, gente. Estamos en un episodio más del Estudio R con un referente cultural de la gráfica y de las artes plásticas aquí en Guadalajara y en el estado. Y ahora, pues tenía mucho tiempo que no lo veía, pero ya lo había conocido, el señor Ernesto Flores. Ernesto Flores, ¿cómo estás? Muy bien, por aquí en mi tallercito. Bienvenidos. Muchas gracias. Un honor que nos hayas dejado entrar a tu estudio y pues preguntarte varias cosas. ¿Hace cuánto que llegaste de España? Hace como unos 4 años y pico, no sé, ya perdí la cuenta, como en el 2014, cerca del 2015 por ahí. Llegué, ya llevo como 5 años cuando menos. ¿Y cuánto habías pasado en España? Perdón. Estuve ya me quedé ahí, yo decidí quedarme en el 97. Había estado en el 96 por ahí dando un tour por ahí, haciendo algunas exposiciones también. Y me decidí quedar en el 97 y hasta como 2014 más o menos ya me regresé para acá. ¿Qué tal te trataron las Españas? Pues la verdad que muy bien, por eso es que no pensaba ni cuánto tiempo iba a quedar, me fui quedando. Así como poco a poquito, ¿ah? Sí, porque en realidad pues hice ahí muy buenos amigos, hermanitos, ¿no? Carnalitos que estaban ahí siempre apoyando y se me fueron pasando los añitos. Ahí conocí a mi mujer, a Margarita, que se vino conmigo y aquí estamos. Pero, ¿y cómo fue el proceso, digamos, o sea, que dijiste, pues voy a ir primero de vacaciones, dar el rol, después a ver qué tal, y después dijiste, voy a ir a intentar y quedarme, o ya se hizo un clic, una conexión con una galerista que le interesa tu trabajo? Te digo que no tenía nada en mente. Mi motivación para quedarme más tiempo fue tener la experiencia de vivir de primera mano. La cultura de ahí europea, pues, ¿no? Nosotros como mestizos que somos tenemos siempre la influencia de allá y acá, y más en el arte. Siempre la historia del arte se escribía, lo escribían allá los europeos allá, y todo, y como que lo que se sucedía acá era un poquito, casi no aparecía, pues, ¿no? Y entonces, pues siempre, para uno como pintor, pues claro que te llama la atención los artistas clásicos, ¿no? Velázquez, Pizarro, y todo. Goya. Claro, todos estos clásicos, ¿no? Pero pues una vez que los ves en los museos y eso, pues bien, ¿no? Es una maravilla. Pero yo lo que me interesaba era la cultura, vivir ahí, vivir ahí, cómo se hacía, cómo se movía el rollo del arte ahí, pero necesitaba vivir, no ir a una exposición ni de pasadita, ¿no? Entonces sabía que me tenía que quedar más, porque también como mestizo que soy, te digo, siempre me interesó todo el rollo prehispánico y siempre me he metido en averiguar todas esas historias y de hecho mi pintura tiene pues reminiscencias, ¿no? de ese totalmente. Entonces, claro, como tengo esas dos partes, ahora quería conocer el otro mundo también, ¿no? Ese mundo viejo de allá que nos influencia tanto. Y pues me fui quedando y me fue bien al final me fue bien. Pues estuve pintando todo el tiempo, la verdad, y exponiendo aquí y allá. Poco a poco se me fueron abriendo las puertas. Es muy difícil también, como en cualquier parte del mundo, para un artista cuando llegas que no te conocen, ir abriendo puertas. Pero yo estuve exponiendo así en lugares alternativos, así como, y poco a poco me empezaron a ubicar y ya me ofrecían alguna galería y acabé exponiendo en la Casa de América, que ese es un museo así importante de allá. Pero yo me imagino que de todas maneras, pues, a lo mejor el español veía tu técnica y las piezas de realismo mágico que haces, es una alta estima que te tenían. Yo digo, sí, sobre todo la gente que no está tan metida en el medio convencional y oficial del arte, más bien la banda, pues la gente joven y todo eso, le encantaba lo que hacía, ¿no? Porque lo ubicaban y ahora le flipaban, como ya se dice, ¿no? Alucinar, como a flipar.
una palabra muy, muy curiosa. ¿Estuviste nada más en Madrid o estuviste Estuve en Barcelona, viviendo en Barcelona también, y bueno, estuve exponiendo en varios puntos ahí de España. Expuse en Toledo también, en Cádiz, en Barcelona. No, la verdad que sí, que me quedé ahí prendado con España. No imaginaba yo, pues. Y sí, y la gente es muy abierta y todo eso. Pero sí, el medio artístico también es similar aquí, y es similar en Francia y en Inglaterra también, que también estoy exponiendo por ahí, sobre todo en Francia. Pues. Pero porque ya son como grupos y que muy cerrados, son grupos de élite que se manejan así, ¿no? Y que se han manejado así desde hace mucho tiempo. Entonces, es ir ahí poco a poco, picando piedra, como dicen, está bien, porque vas ubicando los diferentes como digamos movimientos, ¿no? de grupos y todo. Y al final, sí, te digo que expuse en lugares así importantes y todo, pero fue gracias también a que no dejé de pintar. Yo pintaba y exponía donde podía exponer, y estaba así como guerra de guerrillas, pues, ¿no? Exponiendo en lugares. De repente estás exponiendo en 2 o 3 lugares al mismo tiempo, ¿no? Wow. Sí, estuve trabajando mucho, que para mí es importante, si estás en cualquier lado donde estés, pues hacer lo que haces, ¿no? O sea, por eso es que me pude mantener ahí, ¿no? Y en realidad tuve suerte porque podía más o menos sobrevivir de esto, ¿no? Wow. ¿Y qué te hizo regresar otra vez como a tu tierra? Pues claro que siempre estás echando de menos. Sí, ¿no? Todo, ¿no? O sea, al final siempre la familia, los amigos, los tacos, el pozole, sí. Unas tortitas ahogadas. La vuelta al expiatorio, ¿no? Sí. Oye, esa vida, pues claro, sí, normal. claro. Pero bueno, también mi madre estaba muy mayor, y eso fue una de las razones también que claro. Por te jala, ¿no? Estaba viniendo por aquí, ya la veía muy mayor, y al final como que decidimos quedarnos a acompañarla, pues ya estaba en sus últimos. De hecho, ya se me fue hace un par de años. Sí. Entonces sí tuve la oportunidad, pues. Pero, y además también, pues, claro, faltaba dar otra vez como la vuelta, hacer el ciclo, ¿no? Hacer el círculo, y eso se refleja mucho en lo que estoy pintando, sí. En realidad. ¿Qué te iba a decir? En alguna entrevista decías que, no de esta manera, pero como que eras, digamos, nieto de los muralistas, porque los que te dieron clases en la Escuela de Artes, ellos sí que eran Claro, pues a ver, Caracalla, Jorge Martínez, ellos fueron alumnos de Orozco. Wow. O sea, mis maestros fueron alumnos de Orozco, ¿no? Y yo ya fui maestro. Entonces ellos traen toda esa onda del mural y de la onda de la mexicanidad, ¿no? Claro. En un sentido ya como una contrapropuesta a todo lo europeo que invadió desde finales del 800 y principios del 900, que de hecho los pintores pintaban temas muy europeos, los de aquí, ¿no? Pero entonces hubo ese movimiento así con ellos, que a mí me parece muy bien, era una contrapropuesta a lo que estaba pasando. Claro que muchos se fueron por el rollo de pues casi como el folclore, más bien, ¿no? Una cosa es así, la mexicanidad y la raíz, ¿no? El origen, y que todo eso es importante, para mí es importantísimo. Y otra cosa es quedarte con lo superficial, ¿no? Lo de afuera, sí, ¿no? Claro. Y que ese es más el rollo folclórico, ¿no? Pero sí, para mí es importantísimo saber de dónde viene y todo esto. De hecho, en una entrevista que me hicieron allá en Madrid, me decían, ¿pero por qué pintas tú esto y esto? ¿Por qué crees tú que haces este tipo de imágenes? Y le digo, pues es que si tú naces en un lugar en que la tierra es de determinada forma y da aguacates, tú comes aguacates, pues si lo que comes cagas. Claro. Lo que comes cagas. Así es eso, así de sencillo. Había escuchado por ahí que desde muy joven habías tenido contacto con los huirráricas. ¿Cómo se dio esa aproximación? Porque me imagino que en ese entonces
igual eran un poquito más cerrados también, o era Sí. más inaccesible ese mundo Fíjate que también, ¿no? desde que estaba en la escuela de artes, terminando la escuela yo hice como dentro de lo que tenías que cumplir ahí para hacer tu año de prestar servicio. Y luego no era un nivel de licenciatura en ese tiempo, pero de todas maneras tenías que hacer algo, ¿no? Para presentar. Y yo hice una exposición con el tema de los huicholes, fíjate. Pero yo los conocía de verlos en la ciudad o de verlos en la playa de repente haciendo algún ritual y eso. Y había tenido un contacto con algunos de ellos, pero no había estado yo en la sierra. No. Y esa primera exposición que la hice fue terminando la escuela de artes, por el 76 o por ahí. Es que la segunda exposición fue allá con los huicholes que hiciste tu segunda exposición, ¿no? Con los huicholes pinté unos murales allá. Wow. Pero ahí en la sierra, en la sierra, sí, pinté Ajá. a la Nacabé, que es la madre de todos los dioses, ¿no? La pinté en un muro que tenían que era como una clínica que les habían puesto ahí en el medio de la nada, pues, ¿no? Sí, recuerdo que mi madre cuando vio que le enseñé las fotos de lo que había hecho, me decía, mi hijo, pero esto ¿quién lo va a ver allá en el cerro? Ahí nadie. Digo, pues los que lo ven, no, encantados los huicholes ahí. Porque, sí. ¿Cómo se dio esa aproximación? ¿Fuiste a la Es que de esta primera exposición que te digo, que te cuento, uno de mis maestros, Alfonso de Lara Gallardo, un excelente acuarelista, de los mejores que ha habido aquí, que ha tenido Guadalajara, y también fue alumno de Orozco, pues también anduvo ahí en ese movimiento. Un pintor excelente, paisajista más bien y expresionista, pues. Y él vio mi exposición y me dijo, oye, qué maravilla, le gustó mucho, ¿no? Y me dice, ay, qué buenos cuadros, que no sé qué. Y me dice, ¿has estado ahí con ellos en la sierra? ¿No? Le digo, no he estado. Dice, ¿no has estado? Dice que raro, es que tus cuadros parece que sí has tenido contacto con ellos así más íntimo, en ese sentido, pues, que has estado. Le digo, no he estado en realidad. Y dice, pues tendrías que estar allá, es que se ve que estás bien compenetrado de ese mundo y sin haber estado, dice, deberías de estar allá. Le digo, pues sí, a ver si se me da un día. Yo sabía que era difícil porque yo estaba de estudiante todavía, no tenía lana. Claro. Para ir allá había que ir en avioneta, o sea que... Bien inaccesible no, en ese mundo. O sea, tienes que pagarte ahí el viajecito en avioneta. Entonces, un día me llega terminando la exposición y me dice, toma Ernesto, que no sé qué, me da un sobre con una lana, ¿no? El maestro. ¿Qué es esto? Sí, mi maestro. Y yo digo, caray, qué bien. Como me había dicho que le han gustado en particular un par de cuadros, ahí le digo, ¿qué? ¿Te gustaron esos dos? Pues órale, ya son tuyos, que no sé qué. Dice, dice, no es por los cuadros, digo, esos tú los vas a vender fácil. Entonces, ¿qué es esto? Dice, es para que te vayas allá a la sierra. Wow. Y le digo, pero este préstamo yo no sé cuánto lo puedo pagar, le digo. Dice, no es un préstamo, me dice, este es tuyo, no me lo tienes que pagar, dice, ni me tienes que dar ningún cuadro. Y es la manera en que ya me lancé yo con los huicholes. Un benefactor tuyo de alguna manera, sí, ¿no? Fíjate, o sea, mi propio maestro, qué chido. Alfonso de Lara. Entonces ahí empecé yo con los huicholes y es una larga historia, porque ahí ya, desde que llegué con un maracame y me traía él ahí para ir y para abajo. Y yo no llevé cámara ni nada, iba solo con mis apuntes y dibujaba todo, Me decían el dibujero ahí. Ahí viene el dibujero. Tiene un buen sentido del humor lo de los huiráricas, ¿no? Sí, tiene un buen sentido del humor. Se burlan No, de uno. Yo era como el güerito ahí, cuando nos metíamos ahí al río a bañar. Todos se reían, desde los niños, todos veían y se burlaban de mí, de lo blanquito que estaba, ¿tú crees? Y yo que me sentía disque moreno. Fíjate que tus obras a mí me ha gustado mucho de la técnica y todo, pero siempre me da la impresión de que es como si fuera una visión extracorpórea. Son como imágenes que te vienen en la cabeza, que has ensoñado. Sí,
alguien decía de mi obra que tiene razón, porque para uno como pintor a veces es difícil describir, ¿no?, lo que haces, porque es muy intuitivo lo que hago. Es figuración, pero es muy intuitiva. No me baso en fotografía, pues, ¿no? No me baso en fotografías. Rara vez ves alguna cosa que quiero específicamente ver cómo es la anatomía, pero no son pintores hechos a base de fotografías, como hay muchos chavales, sobre todo, que están haciendo eso, ¿no? Pero son cuadros de imágenes hechas a base de imágenes, ¿no? Son cosas que están... Y también manejo mucho los opuestos, la luz y la oscuridad, ¿no? Los opuestos que son la misma cosa, que se complementan, ¿no? Que entonces en mi obra la cuestión de la luz y de la sombra es importante, ¿no? Sí. La luz no es una luz exterior básica, ¿no? Sino que la luz puede venir de adentro. Como que la luz viene de adentro siempre. O de cualquier lado, ¿no? No es esa cosa básica de la luz exterior, ¿no? De repente hay una luz, el cuadro se ilumina con una luz interna, ¿no? Sí. Por decirlo así, pues.